Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de su programa, Momentos de Paz con la Divina Misericordia. Agradecemos al Señor de la Divina Misericordia porque nos ha llamado y nos ha dado su misericordia y nos ha confiado esta misión de que sigamos transmitiendo su misericordia, sus enseñanzas a través de la Sagrada Escritura, del Catecismo, del Magisterio de la Iglesia y también del Diario de Santa Faustina. Documentos importantes para entender profundamente sobre esta gran misericordia que tanto la necesitamos. Necesitamos llenarnos de misericordia. El mundo está lleno de mucha maldad, lamentablemente, de muchas personas con corazones sin misericordia, ¿verdad? Con actitudes, ¿verdad?, muy negativas. Y yo creo que si todos tuviéramos la misericordia de Dios en nuestros corazones, todo sería paz, todo sería amor. Ya San Juan Pablo II lo dijo, la misericordia es la que puede cambiar el mundo. Y si no nos abrimos esta misericordia, será imposible cambiar. Pero nosotros y ustedes, pues abrámonos a esta misericordia para que Él nos llene y así podamos tener un corazón más misericordioso. Nos acompañan las hermanas del Apostolado de la Divina Misericordia de la Parroquia San Martín de Porres en su programa Momentos de Paz. Bienvenida, hermana. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea el Señor que nos permite nuevamente entrar a sus hogares, nos da otra oportunidad de estar aquí en su programa y sobre todo pues preparados para poder entrar a sus hogares con estos temas que cada semana pues compartimos con ustedes. Que la Virgen y el Señor de la Misericordia los acompañe siempre, hermano. Gracias, bienvenida, hermana Telma. Bendiciones, hermanos. Agradecidos totalmente porque siempre están acompañándonos. Sabemos que nos tienen en sus oraciones, al igual que nosotros, orando por ustedes y por cada una de sus familias. Se les agradece totalmente. Bendiciones. Hermana Marta, bienvenida. Gracias, Padre. Como siempre es un gran honor, un gran placer estar con ustedes, hermanos, compartiendo este mensaje de amor y de misericordia de nuestro Señor. Así es que todo es... El afán nuestro es de que ustedes conozcan más de esta misericordia, pero sobre todo pedirles que abran su corazón a esta misericordia. Él nos llena, Él no nos quita nada, Él nos da todo. Hermanos, oídos y corazón para esta palabra. Vamos a escuchar la palabra de Dios del Evangelio de San Juan para entrar en materia de lo que queremos compartir con ustedes esta jornada. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, por su parte, se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bella escena, y que la hemos contemplado en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, y el Papa nos escribió una exhortación refiriéndose a ese pasaje, es decir, la misericordia y la miseria se encuentran, ¿verdad? Se encuentran, y aquí esta mujer era miserable, según, ¿verdad? Era una mujer pecadora, y ya ha recibido un juicio, ya por parte de las autoridades ya tenían el decreto de la condena de morir lapidada. Pero ahí está la misericordia del Señor. Jesús no se deja llevar por los sentimientos,
de venganza y lo que sea, sino por ese corazón misericordioso. Y pone a prueba a todos. Aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Santo Tomás dice que la misericordia, la justicia sin misericordia es crueldad. ¿Verdad? Y muchos lo que cometen es crueldad, no justicia, porque a este merece esto, ¿verdad? Pero le digo, ajá, si fuera en mi persona, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Entonces Jesús se pone como en el lugar de esta mujer. O sea, merece otra oportunidad. ¿Qué realidades la llevaron a esto? Y esta mujer se pone del frente a Jesús, a recibir, ¿verdad?, lo que ella esperaba. Ella esperaba que ella probara, seguramente ella ya, el último recurso que le quedaba era acudir al maestro. Y seguramente ella pensó que no había más remedio, pero se confió. Y por eso se pone frente a Jesús sin decir una sola palabra. Es Jesús el que se agacha, es Jesús que se inclina, es Jesús el que cambia ese juicio por la misericordia. Y yo creo que lo primero que tiene que ejercer toda persona en cualquier acto es siempre ese corazón misericordioso. Es cierto, esta mujer había pecado y Jesús no está, ¿verdad?, decir que con eso está legalizando que el pecado es bueno. Le va a hacer el llamado, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esa es la invitación de Jesús. Y claro que ante esa misericordia del Señor, ¿cómo esta mujer no va a cambiar? Pero ¿qué hubiera cambiado si la hubieran matado, verdad? Pero nada, era acabar con la vida y acabar con un problema, ¿no? Pero esta mujer sirvió de testimonio y la Sagrada Escritura nos lo trae para recordarnos también a nosotros. Primero, aprender de Jesús. Y también, o como esta mujer, acercarnos a Él. Él sí no nos condena. Él primero nos ofrece la oportunidad de cambiar. Él nos ofrece primero su misericordia. Y acercarnos. Y no podemos tener esa actitud de jueces y justicieros si antes no hemos aprendido lo que es la misericordia. Por eso el Evangelio dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué sirve sacrificar a esta mujer? Pero si no hemos aprendido la misericordia, entonces estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué enseñanza tan grande? Entonces, la misericordia y la miseria se encuentran, ¿verdad? Se encuentran para un paso más, una transformación. Entonces, qué bueno es que nosotros que tenemos la miseria del pecado, nos encontremos con esta misericordia y salgamos transformados como esta mujer. Y la trampa también, ¿verdad?, que le ponen a Jesús, ¿verdad? Ellos, al ponerle... Todo está fuera de la misericordia. Sí, porque son actitudes totalmente contrarias a un corazón misericordioso. Así es. ¿Qué nos dice el Papa Francisco en torno a esta misericordia del Señor? El Papa Francisco comentó el Evangelio, el episodio de la mujer adúltera, poniendo a la luz el tema de la misericordia de Dios, que no quiere nunca la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Él es la gracia que salva del pecado y de la muerte. Subrayó, Dios no nos clava a nuestro pecado, no nos identifica con el mal que hemos cometido, sino que nos quiere liberar y quiere que nosotros también lo querramos junto a Él. Quiere que nuestra libertad se convierta del mal al bien. Y esto es posible con su gracia, dijo desde la plaza de San Pedro. A Jesús le tienden una trampa, aquellos que le preguntan qué hacer con la mujer. Si Jesús siguiera la severidad de la ley, aprobando la lapidación de la mujer, perderá su fama de manso y bondadoso, que tanto fascina al pueblo. Si en lugar de eso quiere ser misericordioso, deberá ir contra la ley, que él mismo ha dicho no querer abolir, sino cumplir. Jesús, con su respuesta, al inclinarse y escribir con un dedo en la tierra, invita a todos a la calma y a no actuar por impulsividad y buscar la justicia de Dios. Pero los otros insisten y esperan de él una respuesta, recordó el Papa. Entonces Jesús alzó la mirada y dijo, quien de ustedes no tenga pecado, que tire la primera piedra. Bueno, ahí está. El Señor no quiere de nosotros un castigo
sino que quiere liberarnos más bien de nuestros pecados. Él quiere nuestra salvación, y eso solo es por amor y por misericordia. Por eso Él nos pide que no actuemos impulsivamente, que primero nos calmemos ante la situación que estamos viviendo, analicemos y entonces podamos tomar una mejor decisión. Porque cuando uno toma decisiones arrebatadas, en forma arrebatada, no va a tener un buen resultado. Uno tiene que estar realmente con una mente serena para saber qué es realmente lo que debemos hacer en nuestra vida. Y es importante, ¿verdad?, de saberse calmar, saberse reflexionar y todo, porque se pueden cometer muchas injusticias, ¿verdad? Y cuánto se ha dado personas inocentes que han tenido que pagar con su vida y después se dan cuenta que todo fue un error y ha habido condenas a los estados por eso, porque hay gente que se le ha exhibido, se ha hecho tantas cosas, ¿verdad?, y se le ha condenado injustamente y después se dan cuenta que se habían equivocado. Entonces, el Señor no quiere que pasemos por eso, Él quiere que seamos reflexivos, ¿verdad?, que no hay que optar por impulsos, sino, ¿verdad?, con el corazón también, no solamente con la ley en la mano, sino con el corazón en la mano. Y como decimos, estos se dieron con la piedra en los dientes, porque de la piedra que llevaban se la tuvieron que devolver hacia ellos, y el Señor los hizo llegar a esa conclusión. Pero también para nosotros esta reflexión es varios. A veces primero yo le digo, mejor hay que agarrar una piedra y decir por mi culpa, antes que echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Eso es bueno, que nosotros hagamos nuestro saber de conciencia y decir, bueno, ¿y yo quién soy para juzgar al otro y para condenarlo de esa manera? Bien, vamos a meditar en esta pausa y ya retornamos. Hermanos y hermanas, qué maravilloso es reflexionar sobre estos temas. Es cierto, todos somos pecadores, ¿verdad? Hemos pecado, hemos fallado, pero Dios nos da tantas oportunidades. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar y que no pueda transformar en una vida digna, en una vida de gracia, pero por su poder, por su misericordia, por su gracia. Solo hay que ser humildes, solo hay que acudir a Él. Hay que ser como el hijo pródigo, ¿verdad? Que después de que reconoció que todo lo que el mundo le ofrecía era pura fantasía y era pura falsedad, y que el amor del Padre era el mejor, y por eso tuvo que retornar con toda humildad y pidiendo perdón. Es recibido con esa misericordia, ese banquete, y así es Dios, ¿verdad? Dios no nos señala en cuánto nos hemos equivocado, sino cuánto podemos hacer de mejor y de cambiar las cosas. Entonces, sí, usted no se condene así. Hay gente que se condena, es que yo no tengo perdón, es que esto que hice. Sí, es cierto, hay pecados que nos horrorizan y ofenden gravemente a Dios, pero si hay un verdadero arrepentimiento, hay rectificación, hay una vida de conversión, créame que Dios le va a perdonar. Pero claro, del diente al labio no tiene que ser tampoco ese arrepentimiento, porque puede ser eso. Pero si usted de corazón se arrepiente, rectifica, ¿verdad?, enmienda su pecado, créamele que la misericordia va a abundar y va a transformar su vida. Por eso vamos a reflexionar qué nos dice el catecismo sobre esta realidad. Claro que Jesús rechaza mi pecado, pero no me rechaza a mí como pecador, me ama, ¿verdad? Y quiere cambiarme, quiere transformarme, no quiere dejarme igual, porque quien se encuentra con Jesús nunca queda igual. Esta mujer bastó ese encuentro para ser una mujer nueva. Sí. En el Catecismo 1440 dice, el pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él, al mismo tiempo atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso la conversión la implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Que igual lo que nos pide el Señor es un corazón contrito y humillado, que vayamos a ese sacramento de la confesión, de la reconciliación con ese corazón, arrepentidos verdaderamente de corazón de los pecados que cometimos y sobre todo pues enmendarlos, que no sigamos cometiéndolos, ¿verdad? Y yo creo que, como dice aquí el Señor, la lucha constante que nosotros tenemos, porque lo que Dios quiere de nosotros es una conversión auténtica,
¿verdad? No una conversión porque me vean, ¿verdad? Y que voy a hacer esta parte porque, ok, no, sino que auténtica en nosotros y que nosotros podamos estar también felices del cambio que hay en nosotros, ¿verdad? Eso es bien claro que lo tengamos y el catecismo nos lo dice en este numeral 1440. ¿Qué es el pecado? Es ante todo ofensa a Dios. Ruptura de la comunión con Él. Mire lo grave que es el pecado. Sí. Y al mismo tiempo atenta contra la comunión con la iglesia. Por eso es a la iglesia que se le ha confiado esa reconciliación. Y cuando pecamos, ofendemos a Dios y faltamos a la comunión con la iglesia y también con nosotros, porque ya no somos la misma persona, ¿verdad? Porque algo anda mal ahí dentro de nuestro ser. Entonces, cuando nos reconciliamos con Dios, volvemos a la comunión con Él y la comunión con la iglesia. Y con el hermano, la familia, con todo. Con pues, todo, exactamente. ¿Verdad? Ofendemos a todos. Es una gracia tan grande y que muchos no la valoran y prefieren vivir fuera de la comunión con Dios, fuera de la comunión con la iglesia y echarle la culpa a Mundo y Raimundo. No, ¿verdad? Y por eso es la iglesia que se le ha otorgado este ministerio a través del orden sacerdotal que nos absuelve y nos devuelve la comunión. Volvemos a la comunión y lo hacemos en la iglesia. Por eso, los que se confiesan directamente con Dios, no sé, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo se absuelven? ¿Quién le garantiza de esa comunión? Sí. Tiene que haber un representante y es Cristo mismo en la persona del sacerdote que nos absuelve y nos devuelve a esa comunión. Y por eso, Dios. Padre, en la iglesia tenemos esa oración tan linda, ¿verdad? Que la hacemos al inicio de Eucaristía, sí, donde nosotros confesamos nuestro pecado. Y pedimos, exacto, ¿verdad? Y pedimos perdón, ¿verdad? Y la culpa. Y si es pecado venial, pecado mortal, pero al final es pecado. Pecados mortales rompen de esa comunión y todo. Los veniales ofenden a Dios y ofenden al hermano. Entonces, al final siempre hay pecado. Pero estos pecados graves que rompen la comunión con Dios y con la iglesia, hay que prestarles mucha atención y no hay que andarlos cargando, hay que arrepentirse, hay que convertirse. Creo que esa es la actitud. Por eso dice, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia. Hay que buscar. Si yo me convierto, busco el perdón de Dios y vuelvo a la comunión con la iglesia. Es decir, me convierto y no ando ahí fuera de esa comunión. ¿Qué nos dice, qué nos sigue diciendo el catecismo? En el catecismo, el numeral 1441, solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres, para que lo ejerzan en su nombre. Hermanos, nuestros hermanos sacerdotes, en la palabra de Dios, tienen la autorización para darle esa absolución de sus pecados. Es un hombre, sí, pero tiene ese derecho divino. Dios se lo ha dado. Aquí está en la palabra. Si usted tiene necesidad, hermano, venga ante un sacerdote, cuéntele todas sus dolencias, todas sus preocupaciones y va a sentir una liberación en su alma, en su cuerpo. A veces, mire, a veces nosotros tenemos enfermedades físicas porque estamos cargando una cantidad de miseria que no queremos soltar. Soltemos, liberémonos, entreguemos, busquemos el perdón y la liberación. Yo se los digo de una forma amorosa y misericordiosa. Experimenten eso, hermano. Eso es algo bello. Mire, es cierto que nosotros decimos, yo me confieso con el Señor. En realidad usted no tiene una respuesta directa del Señor. Para eso están nuestros hermanos sacerdotes. Ellos tienen esa autoridad. Vengan y comprueben en realidad lo que es la penitencia y la reconciliación. Importante, sabemos lo que... Sí, hay gente que se queda con esa primera frase, solo Dios perdona los pecados. Claro que sí, solo Dios perdona los pecados.
¿A través de quién? Su Hijo. El Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados. Y como Él tiene el poder, Él le confirió este poder a los hombres. Juan 20, 21 y 22 dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les caerán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les quedarán perdonados. Eso no es palabra mía, es palabra de Dios. Y si creemos en esta palabra y obedecemos esta palabra, ahí está el testimonio. Entonces, Él ha facultado, y lo decía Marta, por la gracia, no por nuestros méritos, por su gracia. Claro. Y recuerde que el sacerdote es un canal, pero el que perdona es Él. Dios, porque el sacerdote no le dice, yo te perdono en nombre mío. No, yo te exhorto en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esa autoridad que hemos recibido del Señor. Y ustedes son hombres escogidos por el Señor, ¿verdad? Así O sea, ustedes llevan toda una carrera, ¿verdad, Padre? No es que con cualquiera me puedo ir a confesar yo porque es un hombre, exacto, ¿verdad? Sino que es porque ustedes están preparados. Yo ahí le digo, no es cualquier hombre, es un ungido por Dios. A través de, y pecador sí, nadie lo niega. Sí. ¿Y cuántos no han querido ser sacerdotes y no han podido? Porque no lo, ¿verdad? No los aceptan, entonces igual son escogidos del Señor. Es una gracia. Vamos a pasar. ¿Qué nos dice Santa Faustina? En el 72 dice la Santa, oh Jesús, cuánto considero el alto precio de tu sangre. Me regocijo en su inmensidad porque solo una gota habría bastado para salvar a los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga sus esperanzas en su misericordia. Dios no lo negará, su misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la misericordia de Dios. Oh, qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible. Oh Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies, para que se glorifique tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que sobre todo nosotros dentro de que es el apostolado de la Divina Misericordia, y el Padre que creo que tiene las experiencias increíbles de gente que ha estado 20, 25 años, 30 años sin confesarse, y llegar a este punto de arrepentirse y liberarse de toda esa miseria que andamos cargando. Tenga la plena seguridad que esa es la paz que usted va a encontrar en esa reconciliación con un Dios que lo ama y que lo misericordia eternamente. Eso, yo me quedo con esta frase de Santa Faustina: el cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la misericordia de Dios. Qué bello eso. Sí. Todo, el cielo y la tierra cambiará, jamás cambiará la misericordia. Esa misericordia permanece porque la misericordia es Dios mismo. Bien. Tu hermano, ya sabemos a dónde ir. Nosotros que somos pecadores, nosotros que necesitamos ser sanados, necesitamos ser reconciliados, necesitamos ser renovados, necesitamos ser amados. Vamos a la misericordia de Dios y lo vamos a experimentar a través del sacramento de la reconciliación, a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de la contemplación y la oración a la Divina Misericordia, con esa bella expresión: por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y toda esta bella oración, ¿verdad?, nos lleva a vivir la misericordia. Entonces, hermanos, no seamos testarudos, como dicen, ¿verdad? No seamos duros, sino, ¿verdad?, de corazón sencillo, humilde, y acudamos con toda confianza a la misericordia. No importa cuánto tiempo lleves de no acercarte al sacramento, tal vez porque dudabas o por lo que sea, pero acércate pronto. No dejes pasar el tiempo porque no sabemos el día de mañana, ¿verdad?, si vamos a estar o no vamos a estar. Entonces, la misericordia es ahora. Ahora es el tiempo de acercarnos y aprovechar esta gracia de su infinita misericordia. Hermanos y hermanas, de verdad que les deseamos que esta misericordia invada su corazón y se puedan acercar cada día a Jesús confiando en su infinita misericordia. Que el Señor de la Divina Misericordia les acompañe, les guarde y les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.